Hola, hola, ¿cómo han estado? Nuevamente aquí con los videos que estoy haciendo periódicamente para informar acerca de todos los psicópatas narcisistas que existen en nuestra sociedad y que están ahí pendientes para hacer el daño en cualquier momento y para minimizar la autoestima de muchas personas. Hoy voy a tratar uno que vengo desde hace 15 días hablando, que es el tema de los maltratadores silenciosos. Esas personas que son súper encantadoras ante la sociedad, pero que al interior de sus casas, con sus amigos o con la misma sociedad, tienen unas maneras muy sutiles de hacer daño, porque ellos no se les identifica fácilmente precisamente por esa personalidad que tienen ante la sociedad. Existe la creencia de que normalmente un maltratador solamente nos puede hacer daño físicamente, pero realmente no es así. El problema es que hay expertos en lastimar, en dañar corazones sin acertar un solo golpe físico. Un empujón o hay veces un objeto. Pensamos en muchas ocasiones, como en mi caso, que por miedo a hablar nunca decía lo que me estaba pasando, pensando que el maltrato psicológico y el maltrato emocional y el maltrato verbal no era una forma de maltrato, sino porque tenía que estar con un moretón en la cara o en mis brazos o en alguna parte del cuerpo para poder que la gente me creyera, y estaba muy equivocada. Hacen muchísimo daño, muchísimo. Ustedes supieran cómo como una gota de agua van cayendo, van cayendo, van cayendo y van haciendo un roto impresionante en nuestro corazón y en nuestra mente, hasta que uno o se sale de ese círculo vicioso y reacciona y dice basta, o ya saben las consecuencias. Llámese como se llame, machismo, bullying, matoneo, la palabra que la persona o la sociedad quiera mencionar, incluyendo la discriminación, pero ahí están ellos de esa forma en que en muchas ocasiones utilizan se creen con el simple derecho a hacer daño, a maltratar, porque son ellos y porque consideran a la otra persona que es mucho más débil. Y como dice el dicho popular, el mico sabe a qué palo trepa. Bueno, dice: la violencia psicológica te convierte en tu mente en un inútil. Lo viví por experiencia y lo he vivido en muchas ocasiones por experiencia, pensando que yo no valía, pensando que podían pasar sobre mi autoestima o sobre lo que fui o sobre lo que he sido, simplemente porque era yo y porque tenían el derecho para hacerlo, hasta que en muchas ocasiones dije no más. Aquí la que vale soy yo, aquí la bendición soy yo, aquí la que tiene el poder soy yo, y no poder para minimizar a la otra persona, no, en ningún momento, sino para decir basta. En cualquier espacio, como se los decía, en cualquier lugar los encontramos, ellos están ahí a la orden. En nuestra vida familiar sí que se ve ese tipo de situaciones con estas personas. En las relaciones de pareja ni se digan. En las relaciones de pareja creo que es una de las situaciones donde más se vive. En el colegio, en la universidad, en el trabajo. Vuelvo y les repito, son personas que no necesitan aceptar con un golpe físico, sino que están ahí haciendo el daño psicológico porque son manipuladores y son arrogantes por naturaleza, se creen dueños de la verdad, se creen que son los únicos que existen y que el poder o la convicción de que ellos son más que los demás es lo que les permite hacer el daño a los demás de una forma, bendito Dios. Aunque no hay unidad de criterios entre los psicólogos para definir específicamente cuál es la facultad principal de este tipo de personas, el maltratador psicológico tiende a tener puntuaciones muy altas en trastornos de personalidad, porque esto es un trastorno de personalidad. Y así como en trastornos depresivos o en trastornos de consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas, esto se puede convertir también en un problema psicológico y en un problema mental y en un problema de salud. Vamos a mirar entonces las características rápidamente, y ya después determinaremos una por una para que ustedes puedan entender y puedan zafarse de este tipo de personas que, sin ser psicópatas narcisistas, bueno, esto es una psicopatía también porque esto es una desviación mental, digámoslo así,
también ustedes pueden actuar y actuar a tiempo. La primera, creo que es la principal, es la intolerancia y ese maltrato psicológico que tienen hacia la otra persona. La rigidez mental, actúan como si fueran dueños de la verdad, un pensamiento dicotómico, es una persona que cree o es blanco o es negro, términos medios no, y son bien difíciles de manejar. La hipersensibilidad, porque en muchas ocasiones se hacen las víctimas, ellos son los que hacen el daño, pero después se hacen las víctimas haciéndole creer a los demás que ellos fueron los que fueron victimizados o los que fueron maltratados, cuando es al contrario. El encanto, eso sí, indiscutiblemente, porque se ganan la confianza de los demás de una forma muy sutil para luego actuar. Tienen tendencia a ser controladores, muy autoritarios, es lo que ellos digan, porque tienden a manejar comportamientos de intransigencia con las otras personas, porque lo que ellos digan es porque son poco pacientes. Tienen muy poca empatía, son personas que ejercen sobre las otras maltrato psicológico y pueden ser muy poco empáticas con las situaciones o los sentimientos de las otras personas. Son manipuladores por excelencia. Es uno de los rasgos característicos, creo, que tienen estas personas, y vuelvo y te repito, tienen la capacidad para mentir, engañar e incluso generar sentimientos de culpas en los demás, porque en muchas ocasiones se hacen las víctimas. Ellos fueron los que fueron atacados y a los cuales les dañaron su autoestima o a los cuales les están haciendo daño. Y lo peor de todo es que no tienen argumentos para defenderse cuando están siendo ya, digamos, visualizados, cuando ya se les está notando el comportamiento y cuando las personas despiertan de ese letargo mental y se dan cuenta que están metidas en un círculo vicioso que les está haciendo mucho daño. Cuando se sienten atacados, cuando se sienten vulnerados, entre comillas, por la forma de ser, entonces reaccionan de una manera no necesariamente violenta, pero sí de una manera bastante particular. Tienen una volatilidad emocional bastante fuerte, se caracterizan porque son personas con muy pocas respuestas emocionales, como les decía ahora, y normalmente tú los ves y parecen que están de mal genio todo el tiempo. Creen que una sonrisa les va a hacer daño, o creen que con una sonrisa pueden las demás personas destapar su máscara que se ponen para poder hacer el daño que hacen. Una también de las características más particulares de este tipo de personas es que tienden a creer con sentimientos de confusión a sus víctimas de que están locas y lo repiten. Esa vieja está loca, no le crean que es que esa vieja dice mentiras cuando uno sabe que la realidad es otra. El maltratador psicológico puede llevar una vida llena de sufrimientos, o fuera de eso son personas que han sido maltratadas en el pasado o que han tenido dificultades en el pasado, no han podido acoplarse, digamos, a una sociedad tan cambiante y tan vulnerable como en la que estamos actualmente, y se montan como en una coraza para poder desdibujar la realidad de su debilidad mental, porque son débiles mentalmente y bastante débiles. Y su peor castigo es que realmente no tienen la capacidad para amar a nadie. Por eso ellos viven con un vacío espiritual y creen llenarlo con situaciones de vida a través de las cosas materiales. Entonces son personas que empiezan a comprar y a comprar, o personas que creen que porque compran un vehículo, o que porque compran una casa, o porque compran la tecnología de la última tecnología, y perdónenme la redundancia, pero creen que con eso están siendo más poderosos y están siendo más visibles que las demás personas que están a su alrededor. Estos son los principales rasgos psicológicos de estos maltratadores silenciosos. Vuelvo y le repito, no son mujeres, no son hombres, no son de género, están en cualquiera en nuestra sociedad. Mujeres, hombres, en los niños, ojo, si tú tienes un niño en tu casa que está presentando este tipo de características de manipulación o de arrogancia o de perversidad o de falta de empatía hacia el sufrimiento de los hermanos o de los padres. Miren, escuché ayer
de una niña vi un video de una niña que fue adoptada en Estados Unidos de 6 años. Pónganle cuidado a la edad, 6 años solamente. Y la niña, desde que se fue llevada a la casa de sus padres adoptivos, empezó a presentar manifestaciones terroríficas. No dormía, observaba a sus padres en la noche de dormir, ellos se asustaron, la llevaron a un psicólogo, supuestamente los psicólogos no le encontraron nada. Después, en una tarde, la mamá se dio cuenta que la niña le estaba echando jabón a la sopa que les iba a servir a los hermanos. Otro día la observó con cordones haciendo como especie de trampas para los hermanitos, y otro día observó que las pastillas que la mamá tomaba de dormir se las había echado al café caliente para que ella se tomara más de 30 pastillas de una sola vez. Tuvieron que devolverla y se encontraron con que tenía un grado muy alto de esquizofrenia y supuestamente era una hija adoptiva. Tengan mucho cuidado. Sean ágiles para determinar, aunque es muy difícil, quiénes son los que están a nuestro alrededor. Pueden ser nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, la sociedad en la que vivimos. Y como lo he dicho cantidades de veces, no necesariamente tenemos que vivir con la expectativa o el miedo de encontrarnos en el camino, sino que sepamos cómo actuar cuando no nos encontramos en el camino. Un abrazo para todos, bye bye, espérenme para más chismes. Recuerden que estoy en mis redes sociales, denle me gusta a mis redes sociales y fuera de eso, esperen más videos para seguir con más comentarios. Sigo pendiente con el video de las psicópatas narcisistas. Bye bye.